Hace aproximadamente 2000 años atrás, el apóstol Pablo lo dijo en la epístola a los Corintios: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, es necesario que los administradores sean hallados fieles. Téngannos los hombres por servidores de Cristo, uno, y administradores de los misterios de Dios. Eso es lo que estamos procurando hacer, nuestra tarea como maestros, como apóstoles, y a través de estas imparticiones, por supuesto, edificar el cuerpo de Cristo. Esta clase va a tratar sobre este tema tan importante: la transferencia de primogenituras, del primogénito, del que nace primero, naturalmente, que es el asignado para recibir esta maravillosa bendición de la primogenitura, es transferida al segundo o a otros por designación divina, y cuáles fueron las causas y las razones. Entonces, y la importancia para nosotros en el nuevo pacto de esta bendición de la primogenitura, ya que el libro de Hebreos dice que nosotros somos la congregación de los primogénitos. Es decir, tú y yo y todos aquellos que hemos nacido de nuevo somos primogénitos que conformamos la congregación o la iglesia de los primogénitos. El matecito. Muy bien. ¿Qué es la primogenitura? La primogenitura era una bendición instituida por Dios para el hijo varón que abriera la matriz de la mujer. Es decir, el primer hijo varón que le naciera a un matrimonio llegaba a ser el primogénito. Y este primogénito recibía, número uno, herencia doble. Y esto tenía que ver con la tierra, la herencia doble. Segundo, el sacerdocio. Y tercero, el reinado. Es decir, que había un enseñoreamiento sobre sus hermanos. Eso lo vemos cuando Jacob, en el capítulo 49 de Génesis, imparte las bendiciones a sus hijos. Él transfiere la primogenitura de Rubén, que era el hijo mayor de él. Lo vamos a ver también para José, que reinó sobre sus hermanos. Ahora, la bendición, el veraca o el eulogio, que también vimos en clases anteriores el significado de la bendición. La bendición era el poder o la habilidad que Dios le daba a un individuo para prosperar, para crecer, para multiplicarse. Digamos que un sinónimo de bendición es impartición de habilidad. Una habilidad que tú no tienes, pero que es impartida por Dios a través de tu Padre, verbalizando la bendición. ¿Recuerdan que vimos que la bendición sacerdotal del viejo pacto era así? Y dirás a los hijos de Israel: Jehová, dirás, verbalizarás, Jehová te bendiga, te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. ¡Wow! Este era
el principio de la bendición en el antiguo pacto. Lo vimos, desarrollamos esto. Entonces, vemos que la bendición estaba compuesta de este combo maravilloso, que es doble porción de herencia, el sacerdocio y la realeza. El sacerdocio conduce a la gente a Dios. El sacerdocio elimina distancia. Sin embargo, el reinado trae a Dios a la gente. En el Evangelio de Mateo, en los primeros capítulos, Juan Bautista dijo: el reino de los cielos se ha acercado, trae a Dios a la gente. Pero quien realmente se acercó fue el Hijo eterno de Dios. Significa que la venida del Mesías era la venida del reino. Es la corporificación del reino. Cristo es la encarnación y la corporificación del reino. Por lo tanto, el sacerdocio conduce a la gente a Dios, pero el reinado trae a Dios a la gente. Maravilloso. Y aquí vemos en el libro de Génesis que hubieron transferencias de primogenitura. Por ejemplo, la doble porción de tierra, parte de la primogenitura fue dada a José. Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 1 y 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, recuerden que se acostó con Tamar, la concubina, se acostó con la concubina de su padre, ¿no? Entonces sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado. Estoy leyendo Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 1 y 2. Mas no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue para José. La doble porción. El sacerdocio pasó a ser de Leví. Deuteronomio capítulo 33, verso 8 al 10. Todas estas cosas son importantes porque vamos a ver 5 casos de transferencia de primogenitura y la razón divina o espiritual de por qué Dios transfirió la primogenitura. Pero veamos por ahora el sacerdocio. Deuteronomio 33, verso 8 al 10. A Leví dijo: tú, Tumín, el Urín y el Tumín eran piedras que tenían ciertas funciones para leer o profetizar los propósitos de Dios. Tu Tumín y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tu palabra y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de Dios y el holocausto sobre tu altar. Entonces, este pasaje nos relata de que parte de la bendición de la primogenitura, que es el sacerdocio, recayó sobre Leví y el reinado fue asignado a Judá. Génesis 49, verso 10. Jacob está muriendo, llama a sus hijos y suelta la bendición. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 2. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue para José. Entonces, ¿qué es lo glorioso del nuevo pacto? Aquí nos vamos
a meter en algo espectacular. Las glorias del nuevo pacto. Un pacto basado, dice Hebreos, sobre mejores promesas. Este pacto en el cual nosotros fuimos incluidos por causa de Abraham. Si soy de Cristo, en Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Por lo tanto, los gentiles que no teníamos pacto, porque dice Pablo en Efesios, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Era un estado realmente paupérrimo, triste, sin esperanza, sin Dios. ¡Wow! Sin Dios en el mundo. Pero nosotros que estábamos lejos hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque dice que Él derribó la pared intermedia de separación y de ambos pueblos hizo uno solo, derribando esa pared. Porque Él en su carne, anuló las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Estoy consciente que este lenguaje no es sencillo entenderlo, pero no te preocupes. Anuló en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. De Israel y los gentiles, un solo y nuevo hombre. Hay dos frases que quiero destacar: en su carne y en sí mismo. En su carne anuló las enemistades, pero en sí mismo creó un solo y nuevo hombre. La carne es para la redención y el Hijo eterno de Dios para convertirnos a nosotros en un nuevo hombre corporativo, un nuevo hombre multiorgánico corporativo. Ahora, ¿por qué dije esto? Porque estas bendiciones, ahora, la doble herencia de la tierra, el sacerdocio y el reinado son nuestros. Nuestra tierra es Cristo. Pablo dice en el libro de los Hechos, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y somos ahora nosotros los primogénitos. Por dos razones, y te los leo. Santiago capítulo 1, verso 18. Escucha. Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias. La primicia es lo que primero se cosecha. Esta es la primicia. Es muy importante entenderlo. La primicia no iba al granero. La primicia iba a la casa del Señor. Por lo tanto, este primer fruto que será levantado en la venida secreta de Cristo. Recuerden que habrán dos venidas, una secreta y una pública, donde todo ojo le verá, separada por 7 años, que están descritos en el libro de Daniel como la semana 70 de Daniel. En cualquier momento, el día y la hora, nadie lo sabe, Él vendrá secretamente y nos reuniremos, dice Pablo, con Él en las nubes. ¿Quiénes? Las primicias. No van al granero, la cosecha final en la gran tribulación, sino van a la casa del Señor. Por eso somos la congregación de los primogénitos, las primicias. Libro de Hebreos, capítulo 12, verso 22 al 24. Hebreos, capítulo 12, verso 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Este monte de Sión no es el Sión terrenal que está en Israel. Este monte es una realidad espiritual. Es el Sión espiritual, compuesto por lo menos de 8 o 9 realidades gloriosas. Te las leo. Sino que os habéis acercado al monte de Sión,
a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nosotros estamos inscritos en los cielos, aun cuando nuestros cuerpos todavía caminan sobre la tierra, ya estamos inscritos, estamos en el registro, estamos contabilizados, registrados, nominados en el cielo. Por ser hijo de los por ser la congregación de los primogénitos, entonces tenemos la primogenitura, y esto incluye doble porción de tierra, el sacerdocio y la realeza. Y eso es lo que nos corrobora el apóstol Pedro. Nosotros somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo al Señor. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para que anunciemos a los cuatro vientos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apocalipsis dice también en los primeros capítulos y en los últimos que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Entonces, definitivamente somos la congregación de los primogénitos. Pero vamos a ver acá algunas causas de cómo se puede perder la primogenitura. Esto es muy importante. No dejas de ser hijo. Si tu única meta es llegar al cielo, no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo el reinar con Cristo en el futuro reino milenial. En el momento glorioso de encontrarnos con Él en las nubes, para estar siempre con el Señor. De la misma manera que Rebeca se encontró con Isaac fuera de la tienda cuando Isaac había salido a meditar al campo y Rebeca venía sobre los lomos de los camellos con Eliezer y se encontraron. Pablo dice, para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Por lo tanto, esos son los privilegios de la primogenitura. Y vamos a ver varios casos acá. Por ejemplo, el traspaso de primogenitura de Esaú a Jacob, de Sara, con Z, Sara, para Fares. El traspaso de primogenitura de Rubén para José. Y el traspaso de primogenitura de Manasés para Efraín, los dos hijos que le nacieron a José en Egipto. Y además el traspaso de primogenitura del Israel nacional a la iglesia. Hay otros traspasos de primogenitura también que el Señor los menciona. Por ejemplo, en Lucas capítulo 15, para que veas cómo el Señor maneja este tema, ¿no? De quién es primero. Lucas 15, verso 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban. Fariseos y escribas eran judíos, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Verso 11 del mismo capítulo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, el hijo pródigo. Esta es una parábola terrible para los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, porque Jesús sabía que el hijo mayor que no quiso entrar a la fiesta cuando el padre mató al becerro gordo, ¿quién disfrutó del becerro gordo, que es Cristo? El que se fue de la casa, el hijo menor, el que gastó su dinero con rameras,
el que no era posible ser redimido o perdonado, porque violó los 4 principios imperdonables de la ley. Primero, violó la ley de la herencia. No puedo esperar que te mueras, papá, dame lo que me corresponde. Horrible. Segundo, se fue del país del pacto. Se fue a una provincia apartada. Tercero, se acostó con las rameras y gastó el dinero, la herencia en rameras. Y cuarto, terminó cuidando cerdos que eran animales inmundos para los judíos. Cuando el Señor toma esta papa caliente y la pone en manos de los fariseos, está poniendo un caso que imposible que la ley resuelva. Pero cuando el padre ve a este hijo que viene, corrió hacia él, lo besó, le cambió la ropa, mató el becerro, y el hermano mayor representa a Israel, que cree que tiene todos los privilegios, pero los perdió. Entonces, y su hijo mayor, dice el verso 25, estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamó a uno de sus criados y le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quiso entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Fue trasladada la bendición del mayor al menor que se portó mal. Te lo dejo para que lo medites. En Mateo capítulo 21, verso 28 al 32, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después se arrepintió y fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió y dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos, y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Entonces hay un traspaso de bendición de los invitados con tarjeta, de los asignados por Dios, los descendientes físicos de Abraham, que además eran terriblemente engreídos, orgullosos. Ellos se consideraban una casta superior. Ellos eran los que le leían la ley al pueblo. Y Dios le dijo, sepulcros blanqueados. Las rameras y los publicanos irán delante de vosotros al reino. Wow. Bueno, vamos a ver a continuación la primera transferencia de primogenitura. De Esaú para Jacob. Génesis capítulo 25. Cotéjelo allí en su Biblia. 25 del verso 22 en adelante. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre y salió el primero rubio y era todo velludo como una pellizca y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada su mano del calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y quiso Jacob un potaje y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo,
Cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: observe, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Hay que estar muy loco para cambiar la primogenitura por un plato de lentejas. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció y Esaú la primogenitura. ¿Por qué muchos hijos de Dios pueden perder la primogenitura? No estoy hablando de no ir al cielo, no estoy hablando de no ser salvo, estoy hablando del derecho a reinar con Cristo, reyes, sacerdotes, en el reino milenial. Dios tiene todo un programa que aún no se ha inaugurado, y nosotros estamos en esta estación, en esta era, trabajando, siendo formado Cristo en nosotros, para comparecer ante el tribunal de Cristo, para dar cuenta de lo que hayamos hecho estando en el cuerpo. Eso lo dice Pablo claramente. Entonces, ese fue el problema de las vírgenes en Mateo 25, que no tenían aceite en la vasija. Las prudentes sí tenían aceite en la vasija y en la lámpara. Las insensatas tenían solo en la vasija, pero no en la lámpara. Es decir, ellos tenían, las insensatas tenían aceite solo en la lámpara, no en la vasija. La vasija es el alma, en la parte emotiva, la parte cognoscitiva, que es permeada por el mismo elemento que hay en tu espíritu. Cuando el mismo Espíritu Santo que llenó tu espíritu comienza a llenar tu alma, y tu alma llega a ser la mente del Espíritu y está en sintonía, y tú puedes negarte a ti mismo, perdonar al enemigo, porque ya tu alma está saturada del aceite. Entonces Cristo está siendo formado en ti y tú eres una expresión de Cristo en los ambientes. Eso significa ser aprobados por Dios para reinar con Él. ¿Y qué tenemos acá? A Esaú. Esaú era un hombre activo, exitoso, casaba, le caía bien al papá, el papá comía de la casa. Pero Jacob, que ya estaba predestinado por Dios para recibir la primogenitura, intervino carnalmente. No fue necesario, pero así fue. Vea, por la soberanía de Dios, Esaú nació primero. Y por la soberanía de Dios, la primogenitura fue para Jacob. Eso fue lo que le dijo Dios a la madre: el mayor servirá al menor. Entonces Jacob tenía que ser procesado, lo hemos visto por meses, el largo proceso de Dios. ¿Y qué pasó acá? Él se dio cuenta que cuando Esaú volvía del campo con la casa, volvía muy hambriento. También averiguó cuál era la comida preferida de él. Todos estos detalles fueron cuidadosamente diseñados. Su mamá cooperó. Así que ahí tenemos a Esaú volviendo del campo, sudado, cansado, hambriento, y siente en sus fosas nasales el aroma de su comida favorita. No pudo resistir y negoció. Privilegió lo mediático, el momento. Él dijo: no sé cuándo mi padre me va a dar la primogenitura, vaya a saber cuándo. Yo al final me puedo morir antes. ¿Para qué me va a servir a mí la primogenitura? Dame ese plato de lentejas. Y Jacob le dijo: júramelo. Y así sucedió. Despreciar la primogenitura, la bendición de Dios, o sea, es lo mismo que privilegiar nuestros apetitos
temporales presentes. Darle rienda suelta a nuestros deseos. Total, no tenemos idea cuándo Cristo vendrá. No sabemos si es que viene, porque desde que nací, yo, Lucas Mar, que tengo 71 años, desde que nací estoy escuchando que Cristo viene. O sea, tengo razones poderosas para despreciar la bendición futura y dedicarme a disfrutar de la vida. Los que me conocen saben que mi vida está vendida a la causa del reino y que no tengo planes de negociar. Me identifico con Moisés cuando dice que él prefirió los vituperios de Cristo y sufrir con sus hermanos que los deleites temporales del pecado, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, la primera razón de por qué esta primogenitura fue traspasada de Esaú a Jacob es por restarle importancia, por priorizar las cosas temporales, mediáticas, por encima de las cosas eternas. Señores, Cristo viene a buscar a los suyos en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, escúchelo, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los que nos antecedieron, los que predicaron en los primeros siglos, muchos de ellos fueron mártires. Dice el libro de Hebreos, las viudas recibieron los cuerpos de sus maridos muertos, aserrados, masacrados, esperando mejor resurrección. Las bendiciones eternas son mucho más valiosas que los deleites temporales del pecado. Debemos priorizar lo eterno y podríamos hacer un seminario de esto. La segunda transferencia de primogenitura fue de Sara para Fares. Sara y Fares, los hijos de Tamar. ¿Quién fue Tamar? La nuera de Judá. Es una historia larga y no quiero enredarlo. Ustedes después lo pueden leer en Génesis 38. Al final, Tamar tenía un deseo ardiente de tener hijos y Dios estaba usando ese deseo de tener hijos porque aquí estaba en juego la simiente santa, y ella se disfrazó de ramera Judá la confundió por una prostituta, se acostó con ella, la embarazó y de ese embarazo vienen dos hijos, Sara y Fares. Y aconteció al tiempo de dar a luz, he aquí que había gemelos en su seno, y sucedió que cuando daba luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana diciendo, este salió primero, pero volviendo él a meter la mano, se dio vuelta, y aquí salió su hermano. Ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. ¿Qué brecha te has abierto? Vea, brecha, apertura o rotura irregular en una superficie. Apertura o rotura irregular en una superficie, especialmente la que un ejército hace en las defensas enemigas. Esto dijo la partera, ¿qué brecha te has abierto? ¿Cómo lo hiciste para salir tú primero que el que sacó la mano? Aquí vemos el traspaso de primogenitura y vemos aquí la soberanía de Dios, porque la partera amarró un hilo de color rojo en la manito
pequeñita del bebé que la sacó por la vagina, salió la manito y le amarró la mano y dice, este es el primero. Y se volvió a meter. Aquí está la soberanía de Dios. A los que Dios elige, no los que tú marcas. Escuchen los pastores, todos hemos sido parteras atando hilos de grana a líderes que Dios nos ha escogido y nos han causado hondos dolores. Está llegando el momento en que nosotros solo en humildad reconozcamos a los que Dios está levantando. No los que nosotros marcamos por preferencia, porque nos caen bien, porque hay buena onda, porque no sé qué. No, los que Dios está levantando. Jesús oró y dijo, Padre, gracias porque los que me diste, yo te los pedí, tú me los diste. Ninguno de ellos se perdió, solo el hijo de perdición. Este tema de escoger a la gente adecuada para el trabajo y formar el equipo, yo le llamo la masa crítica, el equipo con el que tú vas a caminar junto al milagro posible para consumar tu llamado. Nadie hace algo para Dios solo, siempre lo hacemos con otros. Esos otros que son el equipo los va a elegir Dios, solo tú los vas a reconocer. Así que guarda tu ovillo de lana de color rojo con el que andas atando la muñeca de los que tú escoges. Sí, Señor, esto es profundo. La tercera transferencia de primogenitura de Rubén para José. Este es el tercer caso. En Génesis 49, versos 3 y 4. Rubén, tú eres mi primogénito, el primer hijo de Jacob con Lea. Tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Se acostó con la concubina de Jacob, ahora Israel. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Habla del lecho y del estrado. Una cosa es revolcarte en la cama con la concubina de tu papá, por favor. Y otra cosa es subir al estrado. La palabra estrado es tarima sobre la cual se deposita un cargo importante como la presidencia. Voy a pedir al futuro presidente que suba al estrado y le ponen la banda. O sea, esto es querer usurpar el poder. Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 1. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, le correspondía por derecho propio la primogenitura, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Cuando tú comienzas a leer la Escritura, te das cuenta que hay una advertencia radical, solemne, contra la fornicación, contra el adulterio. Dios vez tras vez y usa a Pablo, a Pedro, a los apóstoles, a los profetas, para advertir de cómo este pecado puede abortar el plan glorioso que Dios tiene para ti. ¿Recuerdas a David? David adulteró con Betsabé, mató al marido, a Urías Eteo, y el profeta Natán lo visitó en la casa y le dijo, por esto ya Dios te ha perdonado, pero la espada nunca se apartará de tu familia. Habrán siempre muertes violentas
y la sangre nunca se apartará de tu dinastía. Hay una consecuencia. En 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Pone la fornicación al mismo nivel de la idolatría. Ni los adúlteros, ni los afeminados. Sé que este es un tema candente que es parte de la agenda global. No, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, hombres con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¡Qué lista tenebrosa de conductas humanas! Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, nuevamente. Antes de seguir leyendo, la palabra fornicación se deriva de una palabra griega que es pornex, que eran los habitáculos donde las prostitutas vendían su cuerpo con sus amantes, ¿no? En este comercio sexual, los pornex, las habitaciones. Pero la palabra pornex es una palabra genérica que incluye todas las desviaciones sexuales posibles: incesto, estupro, necrofilia. O sea, seres humanos que tienen relaciones sexuales con cadáveres, necrofilia, con animales, el estupro, con hermanos con hermanas, padres con hijos, abuelos con nietos. Es lo que hoy quiere hacer esta agenda global, llamado el Gran Reseteo Mundial. Todo esto lo involucra la palabra pornex. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Escuche, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto lo está escribiendo a los Gálatas. ¿Quién eran los Gálatas? Los hermanitos de la iglesia. Él no le está escribiendo a un grupo de perversos, pecadores, narcotraficantes, violadores. No, le está escribiendo a gente que se congrega. Y esto le da un toque de mayor solemnidad, porque allí es donde está el problema. Efesios capítulo 5, verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, ¿te das cuenta que es recurrente el tema? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, ¿por qué perdió la primogenitura Rubén? Oye, y uno piensa, habiendo tantas mujeres disponibles para Rubén tiene que haber sido guapo, joven. No, a él se le ocurrió acostarse con la concubina de su papá. Tampoco vamos a eximir de responsabilidad a la concubina, porque no dice que la violó, sino que se acostó con ella. Parece con el consentimiento de ella. Pero bueno, aquí Dios está. La concubina era un ave de paso, porque tratándose de primogenitura, la primogenitura era para Rubén. Yo creo que acá la concubina no perdió nada. El que perdió todo fue Rubén.
suele suceder así cuando un santo de Dios comete fornicación o adulterio. Con quien lo hizo no pierde, pero tú pierdes el ministerio, pierdes credibilidad, pierdes la comunión con Dios, pierden tus hijos, pierden tu esposa, todos pierden. Por eso esa advertencia es así. El cuarto caso de transferencia de primogenitura es de Manasés para Efraín. José ya estaba viejo, estaba por morir. Jacob. Por ahí me confundo de nombres, ténganme paciencia, son muchos nombres para retener. Pero Jacob vivía en Egipto, su hijo era el monarca más poderoso de la tierra, era el señor de la tierra. Él movía un dedo y todo el mundo corría. Y Jacob está viejo, sus ojos ya no ven y sabe que va a partir y llama a los hijos de José que le nacieron en Egipto. Y viene José. ¿Y quién era el mayor? Manasés. Y Manasés es puesto a la mano derecha del anciano Jacob y Efraín es puesto a la mano izquierda. El orden, la mano derecha sobre el mayor, la mano izquierda sobre el menor. José vestido como el rey de Egipto, rodeado de la suntuosidad del palacio o de la casa de Jacob. Un ambiente profético, solemne, profundo, de mucha reverencia. Traten de imaginarlo. Y cuando Jacob va a impartir bendición, él cruzó las manos. Las cruzó. Y puso la mano derecha, la mano de la bendición, sobre la cabeza de Efraín y la izquierda sobre la cabeza de Manasés. Cuando José vio eso, se molestó muchísimo. Le dijo, papá, no es así, papá. Tú estás viejito, ya no ves mucho, permíteme ayudarte. Y le ordenó las manos. Y después de un segundo, Jacob vuelve a cruzar las manos. Y José se volvió a molestar. Le dijo, papá, no es así como tú lo estás haciendo. Y Jacob dice algo enteramente maravilloso, increíble, glorioso. Él dice, yo lo sé, hijo, yo lo sé. Es todo lo que dijo. Es decir, yo sé lo que estoy haciendo. El que no sabe eres tú. El escogido soberanamente por Dios no es Manasés, es Efraín. No importa cómo me ordenes a tus hijos. Eso es una percepción natural. Yo estoy escogiendo a Efraín para mi simiente, no a Manasés. ¿Te das cuenta? El Señor le cruzó las manos a los apóstoles. Ellos dijeron, Señor, pone la mano sobre Matías. A ese nosotros escogimos. Y el Señor cruzó las manos y puso la mano derecha sobre Saulo de Tarso, que más tarde fue el apóstol Pablo. De Matías no sabemos nada. ¿Qué pasó? No sabemos. Pero de Saulo de Tarso tenemos un legado sempiterno. Así va a ser. Cuando Dios quiso escogerme a mí, también cruzó las manos, porque yo cronológicamente no soy el mayor, soy el segundo de 11 hermanos, había mucho para escoger, pero a Dios se le ocurrió escogerme a mí. También tengo 6 hermanos más que son pastores, pero estoy en este caso poniéndome como ejemplo. Ni yo mismo creía en mí. Y Dios cruzó las manos y me separó y puso su bendición, la primogenitura sobre mí.
allí en la intimidad de tu casa donde tú estás, quiero que puedas en el Espíritu sentir la poderosa mano, la diestra de Dios sobre ti, sobre tu cabeza, diciendo, no temas, yo te estoy escogiendo y suelto sobre ti la primogenitura. Génesis 48, verso 12 al 20. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y lo bendijo aquel día diciendo, en ti serán benditas, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Manasés el primogénito, pero fue escogido Efraín. Somos parte de la congregación de los Efraínes de Dios. El cruce de manos, sí Señor. Veamos ahora esto, la transferencia de primogenitura de Israel a la iglesia. Quiero decir algo muy importante, nosotros no creemos en lo que llaman la teología del reemplazo. No creemos que Dios canceló todo su programa con el Israel nacional y que ahora el Israel, el único Israel es la iglesia. No, una cosa es la iglesia y otra cosa es el Israel nacional, los hijos físicos de Abraham, con los cuales Dios no ha terminado su programa. Todavía quedan cosas pendientes porque Dios le hizo a Abraham un pacto sempiterno que no ha cumplido y falta todavía esa parte. Y eso lo podemos encontrar explicado magisterialmente y magistralmente en Romanos capítulos 9, 10 y 11. Léalo ahí y busque algún comentario de Romanos y va a darse cuenta que Dios todavía tiene que concluir cosas con Israel. Dicho esto, veamos cómo se transfirió la primogenitura desde Israel a la iglesia. Éxodo capítulo 4, verso 22. Y el Señor le dijo a Moisés, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. En esos días la iglesia todavía no había sido traída a la existencia. Y Dios dijo a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel era el primogénito de Dios, pero Israel perdió la primogenitura a causa de la incredulidad. Mateo 21, verso 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos, las rameras que le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Romanos capítulo 11, verso 20. Esto es lo que Pablo dice. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas las ramas del olivo, las ramas originales, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Entonces aquí vemos nosotros también la parábola del hijo pródigo, que el hermano menor que gastó su dinero con ramera disfrutó del becerro y no el mayor que no quiso entrar a la fiesta. Entonces, debido a la incredulidad de Israel, el primogénito fue arrancado y el segundo hijo, nosotros fuimos injertados en el olivo. Por consiguiente, los pecadores que se han arrepentido y han creído, se han convertido en los constituyentes de la iglesia. Y ella hoy es llamada la iglesia de los primogénitos, la congregación de los primogénitos, según Hebreos 12, del verso 22 al 24. Nos hemos acercado al monte de Sión, a la compañía de millares de ángeles, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, a la congregación de los primogénitos, a los justos hechos perfectos. ¿Y qué dice acá para concluir? La advertencia
de Pablo en el libro de Hebreos. Vaya conmigo al capítulo 12. Está hablando de la primogenitura, del verso 15 al 16. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que profanó lo santo, lo despreció, que por una sola comida vendió su primogenitura. Tengan cuidado, dice, porque después, queriendo recuperarla con lágrimas, no hubo espacio para el arrepentimiento. La perdió. Tengan cuidado. Enfóquense en lo eterno, en lo que no alcanzan a ver los ojos de tu cara, pero que lo ven los ojos del Espíritu. Pablo está hablando vez tras vez de estas glorias celestiales. Os ruego que Dios les abra los ojos del entendimiento para que puedan ver la multiforme sabiduría de Dios, para que puedan tener espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de estas glorias que nos esperan. Señores, cuando tu cuerpo, si el Señor no viene antes, cuando la muerte, como decía el poeta, con su beso helado, paralice la sangre en tus venas y tú regreses al polvo, en algún rincón de este universo impersonal, cuando vuelvas al polvo y cuando en 5 o 10 años después de tu muerte nadie mencione tu nombre y tu memoria sea sepultada en las arenas del tiempo, como dice el poeta, tú estarás vivo en algún lugar, porque tú no eres tu cuerpo. Ayer algunas personas se acercaban en la iglesia para decirme, estuve de cumpleaños. Y yo les decía en forma chistosa, tú no cumples años, tu espíritu es eterno. El que cumple años es tu cuerpo es el que envejece. Le prendemos las velas a tu cuerpo, a un cuerpo que vas a abandonar pronto. Todos nos iremos. Y Pablo llama cuando este tabernáculo se deshiciere, esta tienda de campaña, esta carpa, dice Pablo, este tabernáculo como una carpa barata se deshiciere, veremos al Señor. Trabaja para lo eterno. No vendas tu primogenitura por nada. Ningún deleite temporal transitorio. Estamos siendo formados para lo eterno. Amén. Te mando un beso, un abrazo. Disfruta este día con tu gente. Mantente en una santa expectativa de las cosas gloriosas que Dios hará las próximas horas. Chao.